Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Daf Yomi, Masay Sanedrin, Daf Mem Zain. Quedamos en la página 47, arriba, en la primera línea. Tashema, ven y aprende que todavía estamos tratando de definir si el concepto de que del Spet es un cabot para los vivos o para el Met. Entonces trae una prueba del Melech Hizkiyahu que pone que el versículo pone Nitze Benav Nim'as. ¿Qué significa Nitze Benav Nim'as? Hizkiyahu, el rey Hizkiyahu, incluso ante sus ojos se vio, él aborreció lo que hizo y se sintió como humillado, igual lo hizo. ¿Qué cosa? Ze Hizkiyahu Melech Judá, Shegirer Atzmot Aviv, al mitash el jabalín, que arrastró el cuerpo de su padre, que era un rey malvado, Ahaz, en una cama, un lecho de cuerdas, y lo arrastró por la calle. Y entonces igual lo hizo, pero se sintió humillado por haber hecho eso. Ahora dice la Gemara, y si me quiere decir que el Spet y todo lo que se hace por un Met es por cabot de los vivos, Maitama, porque Hizkiyahu hizo lo que hizo, ese bizallón, ese desprecio, esa humillación. Al final todo lo que se hace por el Met, después que se murió, como dijimos, el Spet y todo eso por los vivos, por él, por la misma gente que eran los ciudadanos de este rey. Entonces, aparentemente, quiere decir que todo lo que se hace por el Met es por el Met mismo, y por eso que Hizkiyahu lo hizo. Y la Mara dice, no, yo te voy a decir en verdad, que en verdad no es por cabot de quién, de él, es por cabot de los vivos, el Spet y todo lo que se hace. Ay, ¿por qué aquí entonces no le importó su cabot, su honor? Que es que debe capar la buga, porque él prefirió que su padre tenga capará, expiación por todo lo que había hecho, y dejó de lado su honor. Mishum capará de abuga más leo le cara de Israel. Pero está bien, por hacer expiación su padre también dejó su honor de lado, pues también dejó el honor de todo Israel, como dijimos antes. Entonces no se entiende, sea no sí. Israel Gufay, el mismo pueblo de Israel, ni jaleo de Mejale y Caray Julegabe. Ellos también, el pueblo de Israel le convenía, aceptaban esto de perdonar de Mejale y Caray, perdonar su honor. ¿Para qué? Para que el rey Hizkiyahu estuviera contento de que estaba haciendo algo en beneficio de quién, de una cápara de su padre. Tashem, entonces ahora no tenemos prueba, vamos a tener otra prueba. Tashem, ven y aprende. Amar Lahem, dijo el rey, el Nasi, perdón, el presidente, Rabbi Nasi, cuando se decía morir, dijo, Altis peduni ba'ayarot, que no lo hagan Spet en las aldeas pequeñas, poca gente, sino las que hay mucha gente. Hay que la gente de las aldeas pequeñas que se mueven para allá para hacer Spet. Diga Marte Carejaye, si me quiere decir que por cabo de los vivos, ¿qué le importa a Rivian así si es un lugar pequeño, un lugar grande? Igual la gente que está ahí está siendo honrada con el Spet. Si él en verdad dijo que nada más lugares grandes, era porque pues cabo de él. Entonces, no, yo te iba a decir cabo de los muertos, ¿no? Entonces, no, yo en verdad te iba a decir que cabo de los vivos. Entonces, ¿por qué entonces dijo que no en los lugares chiquitos? Casabal y Yaquerú be Israel Tfe, porque él sostenía que de esta forma que las aldeas pequeñas iban a lugares que había más gente y se unían y se formaba un grupo, un cajal grande. Eso es al revés, es Yaquerú, es cabot de Israel. Es cabot de estar en una congregación lo más grande posible. Entonces así no hay ninguna prueba. Tashema, ven y aprende. Otra prueba. Dice, Elinu lichbodó, si hicieron pernoctar a un Met, que dijimos que la Mishnah dijo que era prohibido, pero hicieron pernoctar para que le abrirlo a Arom y Tajirjin, para traer el féretro o
la caja o la mortaja, eno ver alav, no se transgrede la provisión. ¿Por qué? Porque es por causa del met. Mailav, que se entiende aquí entonces obviamente que todo lo que se hace después del met, el hijudosh el met, es por causa del met, no por causa de los vivos. No, en verdad, yo cuando la cabana cuál es el jodó Shelhai. En verdad la cabana es que es por causa de los vivos. Mishum que Shelhai me vidle le meto. Usted quiere decir que por causa del vivo, estamos pernoctando un met para esperar que tenga su ropa. Ya sé que si es por causa del met, entiendo que lo hace pernoctar, pero si es por causa del vivo, ¿cómo lo hace pernoctar? Al revés, hay que entrarlo de una vez. Y sí, en verdad es por el causa de los vivos, porque que amarra jamaná, lo tenemos toda la es, cuando Dios dijo que no puedes hacer pernoctar el cadáver en el madero, cuando está colgado, dumia es dumia. Y dice, Dumia de Talui. Así dijo la Torah, ¿no? Entonces aprendemos que cualquier muerte es parecido al Talui, al que está colgado. O sea, cualquier tipo de muerto que hay provisión de pernoctar, lo vamos a comparar al caso del que está colgado del madero. Y dice que ¿en qué comparamos que es Dumia de Talui? ¿En qué lo comparamos que es Dumia al madero? Dice Bizayón. ¿Cuándo es que está prohibido? Cuando está en Bizayón, cuando está en humillación, el met, en ese caso no se puede, como que está colgado, también en cualquier caso de humillación del met, en ese caso no se puede pernoctar. Abalaja, pero aquí en el caso de de las ropas, de la mortaja, y se quedan del net de Bizayón, por tanto de que hacer o pernoctar no lo hace una humillación al met. ¿Por qué? Porque al revés, los vivos, aunque todo es por causa de los vivos, también lo hacen para que el met esté mejor. Entonces ahí no hay provisión. No es por flojera, no es por no ocuparse. Entonces, si fuera por no ocuparse, tiene razón, no hizo yo. Pero si lo hace por qué, por una necesidad para el met, a mismo que por su cabot, entonces no hay problema. Entonces, quiere decir que todavía no hay prueba por quién es el cabot. Tashema, vamos a ver una baraita que pone el hino y jodó, si lo pernoctaron el met por el cabot de él, por ejemplo, le llamé a Alaf Ayarot, o le aví lo meconenot, por ejemplo, ¿para qué? Para reunir, hacer correr la voz, para reunir la gente de las Ayarot, de las ciudades, de las aldeas, o para traer gente que saben hacer espet, meconenot, ¿sabes? Que saben hacer llorar, cosas, necesidades del espet. Le aví lo arot o para traer el féretro o las ropas, en over alav, no se transgrede por la prohibición de pernoctar un met. Shekola ose, shekola ose, pues todo el que hace esto, no era el hijo del met, es para pago del met. Entonces vemos de aquí entonces, de esta manera que todo lo que se hace después es por causa del met, no por causa del vivo. Entonces es una buena prueba. Dice la Gemara, dice no. Dice, en vez de yo te voy a decir que es por causa de los vivos. De ahí Kamar, esta fue la cabana de la braita. Kola osel y judosh el jai. Dice, todo lo que tú haces por honrar a los vivos, a los familiares, en bo bizayon le mete. No, eso es lo que quiere decir. No hay humillación para el met. O sea, todo lo que tú haces para que los familiares, por honor a los familiares, entonces no entra dentro del bizayon le met. No es li judosh el met, es en bo bizayon le mete. Está llamado otra por más, Rabinatán Omer, Simán Yafé le met. Un buen simán para el met es, por ejemplo, Shenifraim y Meno de Jarmita, que después que se murió, todavía le están cobrando, le están castigando. Por ejemplo, ¿cómo se considera, cómo se puede, un ejemplo de que nos está castigando después que se murió? Eso escapará para él, ¿no? ¿Cómo es? Mechelon ispad, pelonikbar, un met que se murió sin esped, o sin enterrar como debe ser, o shehaya goretó, o de repente una bestia lo arrastró por el piso, o shayug yashamim mesalpim mitató, o de repente empezó a llover sobre su cama. Zeu siman yafé le met. Es un buen simán para el met. ¿Por qué? Porque es un bizayón
es un bisayón extra, una humillación extra para el Met, y eso lo va a estar acapará. Shma Mina, de aquí aprendemos entonces que, que todo lo que se hace con el respecto al Met es Yekará de Shafehu, es cabo del Met. Porque si no fuera por cabo del Met, por ejemplo, que no haya esped, no sé qué, entonces el no hacerlo, porque es una humillación para el Met, el no hacerlo fue una humillación para los vivos, para los familiares. El derecho que dice aquí que el no hacerlo es una humillación para el Met, Shma Mina quiere decir que todo lo que se hace es para el Met. Muy bonito. Lo ayukubrim. Muy bien. Bekol Kaslama, Bejule, ¿no? Entonces dijimos que no se entierran estas personas en los cementerios familiares o eso, y no especiales. Bekol Kaslama, ¿por qué no se puede enterrar con los demás? Le dicen, cubrir un rasha, este tzadik, no se puede enterrar un rasha al lado de un tzadik, el tzadik sufre a enterrarse un rasha al lado de él. De amar Rabbi Hanina, porque dijo, de amar Rabbi Aja bar Hanina, Rabbi Aja, el hijo de Hanina. Minayin she'en cubrim rasha, etc. ¿Dónde se aprende que no se puede enterrar un rasha al lado de un tzadik? Sheneemar, vahi hem cubrim ish, peine ra'u et agedut, veyashlichu et ish bekeber Elisha. Y fue cuando estaban enterrando una persona. Y estaban yendo a enterrar, y de repente Beine y Raúl vieron un gedut, vieron un pelotón de enemigos, ejército enemigo, y entonces se asustaron, y tenían que iban a salir corriendo, ¿qué hace con el Met? Y tiraron a este cadáver, lo tiraron en una cueva que enterraban, y ahí estaba Bekeber Elisha, y rodó hasta que y llegó donde el Keber Elisha, estaba Elisha el profeta. Incluso llegó, rodó y tocó el cuerpo mismo de Elisha, y revivió. Elisha hizo que este señor reviviera, porque era un rasha que se enterraba al lado de él, reviviera y se fuera. Tenemos aquí una prueba de que grave es enterrar un rasha al lado de un tzadik. Amale rapapá. Dice, no entiendo, quizás en verdad, ¿por qué no revivió? Pedirma li kayuma, para poder cumplir un deseo que él tenía en su vida, ¿no? El profeta, y le pidió Elisha, Eliyahu Naví, que él tenga el doble de Zehut en este tema que Eliyahu. Entonces Eliyahu Naví revivió uno, Elisha tenía que revivir dos personas, y como ya había revivido solamente uno, este era el segundo, entonces por eso que lo revivió, eso es todo. Muy bien. Amarle, y si es así, que en verdad toda la idea de Elisha lo revivió para cumplir esto, que era el doble de su rabino de Eliyahu Naví. Ahí no de Tania, arreglaba mat, ulbetolo alá. Y dice esto que dice la Baraitá, que lo revivió por un momento nada más. Se levantó, salió y se murió ahí mismo. O sea, ni siquiera llegó a su casa. Entonces, si en verdad era para cumplir esto de revivir a alguien, no tiene sentido. Juro hay que decir que lo revivió para que no estuviera al lado de él. Él tiene razón. Vigil na pishenaim. En verdad tiene razón. Que en verdad no era por esto. Entonces así. Entonces el deseo o lo que pidió Elisha, que quería decir pishnaim, que es el doble del poder que tenía su rabino Eliyahu en revivir. Es que Mashkajala de Ajía, donde encontramos que en verdad revivió a un segundo. Amale Rabbi Yohanan, bueno, aquí no lee, pero dijo Rabbi Yohanan, Sheripet Sarat Naaman. Sí encontramos un caso. ¿Cuál encontramos? Que curó la lepra de Naaman. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Sí, porque Shehi Shekula Kemet. ¿Por qué? Porque un leproso es como un muerto. Tichtib Anna Tehi Kemet, como está escrito con Miriam, dijo que por favor que no la deje como un muerto, que es decir, es como un muerto, entonces, el leproso, entonces como curó a Naaman, es como que revivió un segundo. Seguimos la llamada, igual que no se puede enterrar un rasha a un tzadik, un rasha hamur, este rasha kal. Tampoco se puede enterrar un rasha hamur grave, o sea, un rasha más malvado, si no decir así, al lado de uno más suave, uno menos grave. ¿Y cómo se sabe si uno u otro, por ejemplo, cuando mataban, depende el pecado, pues los que morían por apedreado era mucho peor que morían por decapitado, por ejemplo. Por eso es que
habían dos cementerios en el Betín. Habían dos, uno estaban los, como dijo la Mishnah, uno los apedreados y los quemados, y el otro los decapitados y los estrangulados. Entonces la madre dice, ya, pero Velitacuna va a quemar. Bueno, pero en verdad, entonces, ¿por qué no pones 4? Porque en verdad entre ellos también hay una diferencia. ¿Por qué pones uno para, por ejemplo, Sequilá y Cerefa? Bueno, entre ellos también hay diferencias. Debe poner 4 cementerios. Yo sé que Gemara Gamirele recibieron de Moshe Sinai que son 2, no 4. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ellos es muy poquita. Amar Ula Mario Hanan, Ajal Heleb de Frish Korban. Una persona que comió cebo, lo ale, ¿no? Sin querer, y como sin querer tiene que traer un korban, un sacrificio, y lo separó, listo, para su korban hatat. De Emirdato, de repente renegó el judaísmo, Barminan. Y después de eso, y no había llevado el korban todavía, de Hazarbo, y después hizo teshuva. Ahora quiere llevar este animal que lo tenía para korban y nunca lo llevó. O el Benitja, por cuanto de que este animal ya quedó anulado, en el momento que él se renegó, ya ese animal no tiene dueño, porque ya el otro no puede llevar este korban. Entonces queda anulado, y cuando que anuló, ya quedó por siempre. No vuelve a ser kasher el animal. Idmarname también dicho así. Amar Irmía, Amar Hanan, Ajal Heleb de Frish Korban, una persona que comió cebo y separó un korban, un sacrificio para que lo fue sin querer. Ve Nichatá, de repente se volvió demente, y ya también está exento de korban, entonces ese animal quedó anulado, porque no hay quien lo lleve. Ve Hazar, de repente volvió y se curó, y está el animal ahí, y lo quiere llevar. Hoy el Benitja, por cuanto que ya quedó anulado una vez, ya no vuelve a estar kasher. Ahora, ¿para qué necesitamos dos ejemplos para lo mismo? Sí, hace falta los 2 ejemplos. Díaz, me enseña el caso de la persona que renunció al judaísmo, lo alenu, yo digo que en ese caso, él con sus manos hizo que se anulara ese korban por haber hecho lo que hizo. A Balhai, pero el caso de que se volvió de repente, de Imela de Kadaje, que el animal quedó anulado, no por él, indirectamente, o sea, él no lo hizo con intención. Emma que Hacienda me puede pensar que es como alguien que se durmió en la noche y en la mañana se paró para llevar el korban. Dormido, no puede llevar el korban. No por eso digo que está el korban anulado. Aquí también digo que de repente no está el korban anulado. ¿Por qué? Porque él se volvió demente, no con intención. Viene a enseñarme la baraita que igual el animal quedó anulado. Veas, me dirán, y se me enseña el caso de que le quedó demente. En ese caso digo que el animal quedó anulado porque no está en su mano volver a la situación normal, a la que se curó Minashamayim, pero no está en su mano de volver a su situación normal. Abalátame el caso de que renegó al judaísmo, de Azor, está en su mano hacer teshuva. En el momento que quiera hacer teshuva, es malo, digamos que ese animal que quedó anulado no quedó anulado por completo, y quizás cuando hace teshuva puede volver a utilizarlo. Viene enseñando la verdad que no, y los 2 casos no se puede utilizar. Amar Yosef, dijo a Yosef, también nosotros estudiamos lo mismo en una baraita donde pone que Ayuba Kadashim, está hablando que el caso de una ciudad que hicieron, se volvió Irán y Tajat, una ciudad que la mayoría hizo que hay que quemar los bienes de la ciudad en la Rehov, en la calle principal. Y habían ahí, en esa ciudad, habían Kadashim. ¿Qué tiene Kadashim? Habían cosas Kodesh, están santificadas al Kodesh. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Depende. Si son coche misbeach, si son animales misbeach, de misbeach, ¿qué significa? Que hay que llevarlos al Betamik, había que sacrificarlos como korbanot, ya mutu. Con eso es que hay que hacer, hay que buscar la forma que se mueran. ¿Cómo? Bueno, eso es otro tema ahora. Ahora, cosas que estaban Kodesh donadas a la oficina de Betamikdash y Padu, eso se puede redimir y se puede salvar. Pero vienen y se preguntó ahí, Amayamutu, ¿por qué hay que matar los animales? ¿Por qué? ¿Qué van de Itul? Por cuanto que la gente de la ciudad fue asesinada, había luego que parar, ya hubo expiación, y eso ya se volvieron gente, ya tzadikim. Entonces, si así, Berisco le Gaboa, ahora su korbanot,
¿por qué no pueden ser llevados al Bet HaMikdash? Ya no son korbanot de Reshaim. Laf no decimos por qué Mishun de Ambrina Oil Benithu Ithu, no es porque decimos que por cuanto que ya en un momento fueron anulados cuando eran Reshaim y ya estos animales quedaron anulados, ya no vuelven a ser buenos, no es una buena prueba. Voy a dijo Rabbi Hanan, que en un dijuy queda dijuy. Amale Abaye, Lejo Valle, Misabart, Met Mitoch Rish'o, Abel Capará, y ya va, no entiendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué prueba es esta? ¿Acaso tú sostienes que si una persona murió por su maldad, por ejemplo, en este caso, que mataron a la ciudad de refugio, a la ciudad que hizo Abodazara, perdón, se considera que tienen que parar? Y el hecho que los maten, o sea, que el hecho que los maten, no importa si es un teshuva o no, porque aparentemente estamos hablando que el hecho que los mataron por el pecado se consideran, ya no son rashas, son tzaddik. Quiere decir, independiente del teshuva. Quiere decir, ya por eso ya se considera que tienen que parar. Dice, no es verdad, mi torre yo lo había lo que parar. Dice, una persona que murió por su maldad y lo mató el Betín por su pecado, no tiene que parar. Entonces, si así, obvio que el animal no puede llevarlo. No entiendo qué estás hablando. ¿Y cuál es la prueba? De Tane Rav Shemaya, que enseñó Rav Shemaya una braita, que pone Yahol afilu pirshu abotav midar ketzibur y tamé. Tú puedes pensar que un Cohen que tiene prohibición de impurificarse. Solamente por los familiares tiene la obligación de purificarse. Pero ¿qué pasa si Pirshu Abotav, el padre y la madre, salieron del camino de la Torah? Mirkat Tzibur, Pirshu Abotav, Mirkat Tzibur significa que salieron del camino de la Torah y se renegaron al judaísmo. Tú puedes pensar que Itamá, que igual si se mueren tienes que purificarte por ellos. Tamulumar por el Pasú, Beamav. ¿Qué tiene que Beamav? Tiene que ser Beosé Maaseh Amav. Tiene que ser ¿qué? Que solamente el Cohen se puede purificar en aquel que era persona tzatik. Hay una persona que está en el camino del judaísmo. En ese caso se puede. Pero si no, no. Pero no entiendo. Si se murió, ya hay que parar. Y si tiene que parar, ya entonces ya es tzadik. No es rasha. Entonces se puede purificar por él. Quiere decir que no tiene nada que ver. La muerte no lo vuelve tzadik. Amale Raba, le dijo Raba, mira, perdón. Mika midamit. ¿Qué me estás comparando? Neerak mitoch rishó, lemet mitoch rishó. Y si tú me estás comprando a alguien que Neerak, que el Bedín lo mató, o sea, es alguien que fue ejecutado, a un Met que murió normal, forma natural, siendo rasha. ¿Cómo me comparo los dos casos? Met mitoch rishó, que murió ejecutado por el tribunal, que van de urge Kamait, dice, perdón, el Met Mitoch Rishon, que murió de forma natural, por tanto que murió normal, lo que parar, no tiene que parar, porque bueno, murió como la gente muere normal. Pero Neerak Mitoch Rishon, porque se murió por Mitoch Rishon, que significa Mitoch Rishon, fue ejecutado, que van del Av que urge Mait, por tanto que no murió de forma normal natural, sino murió ejecutado. Había que parar, entonces no es igual. Te da, ¿cuál es la prueba? Dichtiv, por el Pasuk, Mismor le Asaf. Un mismor, que un cántico, de Asaf, un salmo. Elohim, Dios, Bao Goyim en Najateja, los Goyim vinieron en tu Najalateja, en tu heredad, Tim Oetejal Cocheja, y purificaron tu Ejal santo. Natnu Nivilat Abdeja, Mahal Leofa Shamaim, pusieron los cuerpos de tus siervos, Dios, como alimento para las aves de los cielos, y Basar Hasideja le Hayito Aretz, y los cuerpos, la carne de tus Hasidim, para alimento para los animales. Ahora, esto es la destrucción del Bet HaMikdash, obviamente, de Jerusalén, muy bien. Ahora la pregunta, Maya Abadeja o Maya Hasideja, ¿por qué no dijo uno Abadeja, tu siervo, y otro Hasideja, y otros tu Hasidim? ¿Por qué lo dividió en dos? Dilo solo, o sea, di lo mismo. Murieron, los goyim los mataron a través de que y sus cadáveres los comieron los animales, ya punto. ¿Por qué lo divides?
La AF no es para enseñar que Hasideja, Hasidimash. Hasideja son Hasidim, son devotos a Dios. Y Abadeja, ¿qué son Abadeja? Aras de Mejai Bedina Meikar. Esos son que en un principio, por sus acciones, merecían igual ser castigados. De quedan de Ictul, y cuando que los mataron, Karele Abadeja, ya se llaman tus siervos. Quiere decir que el hecho de que los mataron, independiente si te suba o no te suba, ya se vuelven tzadikim. Entonces vemos que hay una diferencia entre un Neerak mitos Reishó o un Met mitos Reishó. Es diferente. Amalia Valle le respondió a Valle, me estás comparando. Ahora viene Valle y responde, ¿qué me estás comparando? Arugué Malhut, la Arugué Bedín. ¿Cómo me comparas a personas que fueron asesinadas por los Goyim, como el caso del Pasú que me dijiste ahora, a los ejecutados por el tribunal? Arugué Malhut, los que fueron asesinados por los Goyim, por los reinados Goyim, se quedan del Shelom Bedín Kamikatle. En verdad, están siendo asesinados sin justicia divina. Los Goyim dicen justicia. O sea, no hubo justicia. Vienen los Goyim y los matan. O sea, me llamáis sí, pero en este mundo no. Había Leo Capará. Entonces, el hecho de que murieron así, de entrada es una expiación. Arugué Bedín, pero los ejecutados por el Bedín, que es Bedín Kamikaze, por lo tanto, que están siendo asesinados, ejecutados por justicia terrenal en este mundo, lo había Leo Capará, no se considera rachat. Entonces, no es una buena comparación. Y te trae una prueba detrás, que hay estudiamos la Mishnah antes, lo yo cubrimos todo Bikibut Abotav, por eso vino todo esto, por esto. Lo yo cubrimos todo, no enterraban a los ejecutados por el tribunal en los cementerios de los Abotav, de sus ancestros. ¿Por qué vimos? ¿Por qué? Pues se puede, para no enterrar un rasha a la un tzadik. ¿Veis el catácter que van de Ikitru a lo que aparece? Me quiere decir que por cuanto que ya fueron ejecutados, ya tienen capará. Entonces, tzadikim, libro, que entierra lo normal. ¿Por qué no lo entierras con sus abotav, con su familia? Quiere decir entonces que el hecho de que lo mataron no significa que tienen capará. Buena prueba. También dice, no es buena prueba. ¿Por qué no? Mitá ugura bainan. Quiere decir, dice, para que tengan una capará en verdad, tiene que ser que después que los enterraron, de matarlos, tienen capará. Entonces, quiere decir que en verdad una muerte, un ejecutado por el Bedín, sí tiene capará, pero solamente cuando después de ser enterrado. Pero antes de ser enterrado, no, cuando tú estás enterrando al tzadik es el problema. Pero si después de enterrarlo, ya se considera tzadik. Moti Rad Barajabá preguntó a esta respuesta Rad Barajabá, que preguntó, lo yo mitabelim, el Onenim, dijimos que los familiares de estos ejecutados no hacían las leyes de Abel, lo aleno, solo Onenim, dijimos que sufrían por ellos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento solo está en el corazón, no se ve. Por todo lo que se ve no se puede hacer por ellos. Piensa el se me quiere decir que han de Akbur, Abelo, Capar, se me quiere decir después que lo entierras, tienen capará, y lo entierras y es capará. Y Abelo debería echar a Belut por ellos. Que dice que esa respuesta no está tan buena. Dice, no, vayan a mi culpasar. Dice, no solamente que enterrarlos, tiene que ser también y culpasar, que la carne del cuerpo se descomponga. Es el caso. Por eso es que sí tiene que parar. ¿Qué decir? La muerte, la sentencia del Bedín, más enterrarlo, más y culpasar, más que se descompone la carne, ahí sí hay que parar, ya son tzadikim. Daikaname, ¿cuál es la prueba de esto? De que estudiamos la misma Mishnah. Y ¿qué va a pasar cuando ya la carne del cuerpo se descompuso, ya se perdió ahí en el kever? Merequetí Tatzamot, ya pueden, si quieren, recoger los huesos, becobrimos tobe con comán, y lo pueden enterrar en sus cementerios familiares. Shmana de Shamina, de aquí aprendemos que sí tiene que parar. Rabashi va a venir y te va a responder. Vamos al principio, a la pregunta original de qué te Radá para Jabá. A ver, va a responder diferente. Rabashi Amar, Abelut me matai kamach mathelet. Esta pregunta que hizo Radá Barajaba, ¿qué preguntó? Si en verdad el enterrar ya es capará, entonces ¿por qué no se haga Belut? Así preguntó Radá Barajaba. Así dice, mira, la Belut ¿cuándo comienza? Dice, mi sitimata golel, cuando cierran la tapa del féretro. Capará o de la tumba. Capará me mata y cabia, y la capará cuando es Mika Hazu Tzara de Kibre de Purta, cuando empieza a sentir cierto sufrimiento en la tumba.
Sí, se llama Jibut Kever o cualquiera de los sufrimientos relacionados. Entonces, por lo tanto que no puede caer la Belut inmediatamente de que cierren. ¿Por qué? Porque falta un poco de sufrimiento de Jibut Kever o de Tzara Kever. Entonces, Ilkach, Oil de Idhu, por tanto que ya se empujó un minuto, ya se empuja por siempre. Entonces quiere decir que en verdad el entierro ya es suficiente, solo hay que esperar un segundo. Y ya que se hace así la male y kulbazar, ¿por qué entonces tienen que esperar que se descomponga la sangre, la carne del cuerpo y se desintegre? Pues hay que esperar que se desintegre para llevarlo de un lado a otro. Ya, espérate una semana y que lo lleven. No, misión de Lefshar, porque ya después que ya se empieza a descomponer, ya no se puede llevar. ¿Por qué? Porque ya los olores, ya se puede deshacer en el camino, no se puede, ya hay que esperar, solo en huesos. Muy bien, Kibre de Rab Abu Shakle Mine Afra le Ishta Padioma. Dice que tomaban de la tumba de Rab, de los estás enterrado Rab, tomaban de ahí un poco de tierra, ¿para qué? Para curar a aquellas personas que de ciertas enfermedades de fiebre, lo aleno. Era como una segula y una segula y como que sí funcionaba. Una segula como que sí funcionaba. Tu hombre le Shmuel, pero no, Shmuel, mire, se puede hacer eso, está bien. Está prohibido tener provecho, ¿no? Es un provecho. Amarle hu, yaud abdin. Hicieron bien. Karka olam hu, porque el piso es karka olam. La tierra original. Y de karka olam en aneseret. Y la karka, el piso original, no se prohíbe de nada. No recibe tu mano, no recibe nada, no se puede prohibir. ¿Cuál es la prueba? Dichtiv. Vamos a ver. Vayashlech tafara al kever bene am. Dice de que pone el pasuk ahí, está hablando de que Vayashlech tafara. Fará es la ceniza de la paraduma, hay que lanzarla al kever sobre la tumba bene adam. Ahora, ese pasuk me unió la paraduma con el kever. ¿Y cuál es la comparación? Mekish kever bene am, la bodat kohabim. Comparó el kever a la tumba, la ceniza no era de paraduma, la ceniza era de Avodazara, Avodazara. Se Mekish kever bene am, la bodat kohabim. Pegó el kever, la tumba del ser humano, a la idolatría, que era la ceniza que habían quemado la idolatría. Ma'awad kohabim bimjubar lo mitasra. Como la Avodazara, lo que se sirve como Avodazara, si está mejubar y está pegado al piso, no se prohíbe de tener provecho. No se prohíbe. Si está pegado al piso, un árbol pegado al piso lo sirve, no está prohibido. Dichtiv, por el pasuk, asher atem yorshim otamet Elohehem alaharim aramim. Ustedes cuando lleguen a la tierra de Israel tienen que hacer desaparecer todas las idolatrías que ustedes van a heredar en la tierra de Israel, y tienen que quemar los Elohehem, y las idolatrías alaharim aramim, sobre las que están en las montañas ahí altas, tienen que ir y quemarlas y romperlas. Alaharim Elohehem, quiere decir, cuando están las estatuas y los ídolos están encima de las montañas, Veloes Harim Elohehem, pero la montaña misma no se puede convertir en una idolatría para tener que destruirla, no recibe la prohibición. A Hanamet, entonces también, en el caso del Met, de Mejubar lo Mitzar, también en el caso del Met, todo lo que está en la tierra no recibe la provisión de nada, entonces por lo tanto pueden usar esa tierra para esa segula de curar. Meiti, preguntaron de una varita que pone a Jotzef Keber le Aviv, de Allah Ubaru Makomejar, de Makom Ajer, una persona que Jotzef cavó una tumba para enterrar a su padre y después decidió enterrar a otro lado. Ahora es lo que es Bolamit. En ese lugar no se puede enterrar más nunca, nada. ¿Por qué? Porque recibió una aná. O sea, ya entra en provisión de aná. Entonces ya ese lugar no se puede utilizar para otra cosa. Pero está pegado al piso, dijimos que no hay problema. Además, ¿quién ve que ver Binyan? No era una tumba en el piso. Eso no recibe provisión de provecho, como dijimos hasta ahora. Era un Beker Binyan, era como una especie de como una casita.
En ese lugar le iban a enterrar, le iban a poner, ese lugar es que ha prohibido. Ahí sí, ahí sí. Ok. Te llamado otra prueba. Kever Hadash, mutar beaná. Dices, un kever, una tumba nueva, se puede tener provecho de ir porque no se ha usado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ha usado, ni siquiera no se ha asignado. Porque si no está asignado, dedicamos a la pregunta de antes, ¿no? Dice, mutar banat, pero etilbo nefel, pero si ya se puso ahí inclusive un pequeño aborto, feto, azur banat, te puede tener provecho. ¿Cómo puede tener provecho? Dijimos que creo que está pegado al piso, no está provecho, esto es un hueco. A Hanami no, Beker venía, no, era una construcción para enterrar. Está llamado otra prueba. Nimsa ata omer, shalosh kebarot hen. Y de aquí sale que hay 3 tipos de kebarot. Vamos a ver. Uno es keber nimsa. Es un keber que de repente el dueño de un campo lo encontró en medio. Y dijo, mira, aquí enterraron esto sin permiso. Entonces, otro es keber ayadúa, es un keber que está en un campo, pero que el dueño aceptó que lo ponga ahí. De que era más de tarabim. Hay un keber que daña a la gente. ¿Por qué? Porque está en un lugar de público, entonces genera daños, impurificaciones. Muy bien, ¿cómo son las halajot? Keber animizada mutar lefanoto. El que se encontró de repente el dueño ahí, ¿qué es esto aquí? Él lo puede sacar de ahí. Entonces ahí, mutar lefanoto, pinao me como tahor. Después que lo sacó, el lugar como estaba queda totalmente puro, no recibe ninguna impureza. Un mutar baná se puede tener provecho. ¿Qué verayadúa su lefanotó? Si uno que sabía que dio permiso y lo puso ahí, está prohibido sacarlo. Pinao, y se lo sacó en forma prohibida, me como tamé, el lugar que tamé de azul baná, es prohibido tener provecho. ¿Qué era más de tarabim? El kever que dijimos que daña al público, porque está en medio, en un lugar público, mutar lefanotó, se puede sacar ahí. Pinao me como tajor, lo sacaron en el lugar que tajor de azul baná. Eso sí, no se puede tener provecho. Provecho no. Queda tajor, pero no se puede tener provecho. Ahora, de aquí vemos que contradice Shemuel, porque vemos que este lugar está prohibido tener provecho. Antes dijimos que no. Dice, no es que no era una tumba que está en el piso. Lo mismo, a Haname que era Binyan, era un kever, una tumba en Binyan, una construcción. De kever en mitzvah mutar todo, dice, ya va, y dijiste que un kever en mitzvah, el dueño del campo encontró un kever de repente en su campo, lo puede sacar de ahí. Dígame mitzvah, quizás un mitzvah que se murió ahí, y no había nadie quien se ocupara de él. Y la regla cuál es que un mitzvah adquiere el lugar donde cayó, punto. Un mitzvah, ¿cómo aquí está el mitzvah que adquiere el lugar que está? Entonces, ¿cómo lo puede sacar? No, shane met mitzvah de kalaitle. Un mitzvah, que no tiene nadie que lo entierre, hay cala. Eso genera que, mira, ocurrió una mitzvah, la gente habla de eso. Y como él no lo escuchó, entonces que sé que no es mitzvah. Itmar. Dijeron Jamim, ahora es Begel le met. Una persona que tejió una ropa, una portaja para un met. Va a llamar a Sur. Antes que lo usen para el met, dice que está prohibido utilizarlo en provecho. Rabamar mutar, Rabba dice mutar. Porque vamos al cual la discusión. Va a llamar a Sur, dice prohibido porque asmaná miltají. Ya al prepararlo ya le da una importancia y está prohibido. Y Rabamar mutar, porque dijo mutar asmaná la miltají, porque al prepararlo solo no es nada. Y por lo tanto se puede utilizar para otra cosa. Maitama de Valle, ¿cuál es la prueba de Valle? Gamar Sham Sham Beglarufa, porque aprendió una que es de la Shabbat de Eglarufa. Dice, Ma Eglarufa beasmaná mitasra, ¿cómo es la Eglarufa? La Eglarufa es la becerra que hay que desnucar cuando encontraron cuál es la ciudad más cercana a un muerto en el camino. Y está prohibido ya beasmaná, ya al prepararla, ya no se puede tener provecho. Hainame también aquí, beasmaná mitat, también lo que se prepara para un met, está prohibido desde que se prepara, está prohibido. De Rabba Gamar, Sham Sham Abot Kohabim. Y Rab aprendió una que será Sham Sham, igual Sham Sham, pero Sham es con idolatría. Mabat Kohabim, como idolatría, basmano mitatzara. Es sabido que si alguien prepara algo para Basara, pues si no ha servido, no recae la provisión. Abajaname basmano mitatzara. También aquí, el preparar la portaja, si no se usó, no es nada. De Rabba, Maita malo llamarme Glarufa. ¿Y por qué Rabba no aprendió de Glarufa? Como aprendió a Valle. Se llama a decir, ¿sabes por qué no? Me dice, Meshim Gambriel, porque yo prefiero hacer una analogía de Meshameshim con Meshameshim.
con cosas que se usan, con cosas que se usan para. Pues el caso de la mortaja es algo para usarlo. El caso de la Wazara, algo para usar Wazara. La puca y la rufa, para incluirme la rufa, de higufa que usa, la misma es la santidad. Entonces no me gusta aprenderlo de ahí. De Valle, Maita, Malo, ¿y por qué Valle no aprendió de Wazara? Amarla, mie de urja, cabrina. ¿Por qué? Porque él prefiere usar la otra. ¿Por qué? Porque mi dibuja algo que es cosas que son comunes, entonces prefiere usarlo, la puca wazara de la burja. Dice que no es el derecho de usarlo. Quiere decir, el caso de que del Met es algo, la portaje es algo que se usa, pasa y es normal usarlo. El caso de que de la larufa es algo que pasa y se usa de forma kasher. Pero a Boazara la burge, no es el derecho hacerlo. Está prohibido hacer Boazara. Entonces, por lo tanto, no se puede agarrar la Gezerah Boazara de algo que no surge, que no es normal. ¿Qué no es normal? No se puede usar. Si pasó, pasó, pero no se puede usar. Y mejor usar la larufa, que si llega a pasar ese caso, se hace de forma kasher la larufa y por lo tanto se prendió esa Gezerah Shabbat. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.